Punto de Encuentro es un espacio para pausar, escucharnos y reconectar con lo que realmente importa. Es ese lugar para reencontrar nuestras ganas, nuestra esencia más allá de la maternidad. Aquí nos sentimos seguras, libres y acompañadas. Es un espacio para conversar, aprender y sobre todo recordar que no estamos solas. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Bueno, y bienvenidos a un nuevo episodio de Punto de Encuentro. Hoy con una persona muy especial para mí, Nail Núñez. Nail fue mi profesora en la certificación que yo hice para Family Coach. Y ahí, ese fue el inicio de todas mis otras certificaciones de coaching. Y la verdad es que un antes y un después para mi vida. Entonces, hoy traemos a Nail. Ella es terapeuta familiar y coach certificada con más de 20 años de experiencia. Es autora de 3 libros y el más reciente, que vamos a estar hablando de él, y aquí lo tengo conmigo, Coaching para Familias. Ella dirige la Family and Coaching Academy, que es de donde yo obtuve mi certificación. Y bueno, muchísimas otras cosas más que hace Nail, que ya nos estará hablando un poquito más. Ella es venezolana, nos acompaña desde Orlando. Nail, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Felicitaciones por este nuevo libro que ya sale. Yo lo estoy aquí leyendo y esto no es un libro, esto es una guía completa de lo que es el coaching, para qué sirve, sobre todo para la familia. O sea, yo estoy enamorada y aparte que me estoy recordando y refrescando todos los conocimientos que ya había obtenido con tu certificación. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros hoy. No, gracias a Linden y a ti, Lisette, por esta invitación tan bonita. Agradecida de tener este espacio para poder conversar un poco de un tema que, si bien es cierto, está muy de moda, pero que es Mm, bueno siempre clarificarle a las personas que esto es una profesión, ¿ok? mm. Que se requiere un estudio intensivo, un estudio profundo para poder hacer ese trabajo maravilloso que es la transformación y el cambio de las personas y las familias. Ujú. Una de las principales confusiones que tienen las personas, por ejemplo, cuando quieren tener sesiones conmigo, es que tú eres terapeuta, tú eres psicóloga. No, el coaching es algo completamente diferente. Entonces, cuéntanos un poquito, Nail, ¿qué es el coaching y en qué se diferencia de una terapia psicológica que no es lo mismo? Fíjate bien, esa pregunta es bien interesante porque si bien es cierto eso que tú dices, es lo que normalmente las personas inmediatamente piensan cuando van a una sesión. Piensan que tú le vas a aconsejar, que tú le vas a decir lo que tiene que hacer. Están esperando sus tips, como dice, dame un tips. No, en coaching no se da tips, no se aconseja, no se interpreta, sino que se acompaña a la persona para que tome conciencia, para que se dé cuenta exactamente de la mirada que tiene sobre una situación. ¿Ok? Ella Ujú, viene con una situación actual que prácticamente le está generando cierta incomodidad porque, bueno, está en la zona de confort, yo quiero que todo esté bien, Ujú. pero la vida en su interior le dice, mira, hay una forma de ver este proceso que estás pasando de una manera diferente, pero tú ujú, estás empeñada o acostumbrada a verlo de esta manera, de una manera cuadriculada. El coaching simplemente cuando entra en ese proceso es para ampliarte la mirada a través de preguntas indagatorias, desafiantes, que te van a ayudar a cambiar esta mirada fija en varias miradas para que tú mm, tomes la mejor decisión que se adecue al cambio que estás viviendo. Entonces estamos hablando de la expansión de la conciencia. Yo puedo haber mm, aprendido algo o me debo haber acostumbrado a ver algo de una manera o solucionarlo de una manera, pero esa no es la única forma y el coaching te lleva de esta situación actual a un estado deseado, porque el que sabe lo que quiere es el cliente, no el coach. En terapia ujú, muchas veces tú vienes con un problema, en coaching no hay problema, hay desafíos. Ujú. Los desafíos son desafíos de cambios naturales, no son trastornos, ¿ok? Ujú. No son ujú, situaciones clínicas donde ahí sí el psicólogo interviene y tiene que tomar decisiones porque es a favor de su paciente.
En coaching nosotros no atendemos pacientes porque nosotros atendemos personas sanas que simplemente están atravesando por procesos de cambio natural. Por ejemplo, en el caso de coaching para familia, wow, mi hijo se va a la universidad, se va a Ujú, desprender del hogar. Eso es un proceso natural. Pero nosotras, las Ujú. madres y los padres, empezamos con la preocupación. ¿Y si le pasa algo porque yo no estoy? Ya vamos, entonces emocionalmente estás atravesando por un proceso de cambio. Y ahí el coaching simplemente, a través de habilidades de acompañamiento, amplían tu mirada para generarte esa paz, tomando acciones necesarias para que tu hijo se vaya tranquilo, sin culpa, y tú también te quedes tranquila, asumiendo tu responsabilidad de que todo va a estar bien porque tú le has dado a tu hijo todos los recursos necesarios para que él pueda avanzar. Eso es coaching de la Mm. situación actual que trae a un estado deseado, que es lo que tú quieres, no es lo que yo quiero como coach, es lo que tú quieres. Y yo te voy a enfocar a que tú logres eso que tú quieres en sesión. ¿Ok? Ujú. En el caso de los terapeutas, yo soy terapeuta familiar y muchas veces tenemos en situaciones críticas como la violencia intrafamiliar, como, a ver, situaciones donde la familia se ve implicada, en situaciones donde hay que más aconsejar y decir, mire, este es el camino, estás en riesgo, hay que tomar decisiones ujú. de este tipo. Allí entra otro tipo de acompañamiento. Pero en coaching Exacto. ese acompañamiento no va. Nosotros no atendemos adicciones porque esos sí son temas psicológicos de atención psicoterapéutica. Nosotros no atendemos depresiones ni atendemos trastornos psicológicos porque eso no es nuestra línea. Nuestra línea es muy sencilla y además es muy de presente. ¿Ok? Y quiero hacer sí, o sea, un subrayado en eso porque como tú bien dices, ahorita hay muchos coachings o Ujú, coaches que hacen un curso de 2 semanas o de un fin de semana y ya piensan que son certificados y empiezan a tratar este tipo de trastornos o de situaciones que ya van delicados. Y tú como coach tienes que ser completamente humilde y entender hasta qué punto tú tienes que, o sea, hasta qué punto llega el coaching y cuándo tú tienes que remitir a un especialista, porque más bien ujú. puede ser en detrimento de la persona. Y Exacto. también estos procesos de coaching, a veces las personas pueden sentirlo un poco incómodo, porque es lo que tú estás diciendo. Yo no vengo aquí a darte tips, yo vengo aquí a hacerte preguntas que te van a incomodar, que muchas veces no quieres responder, pero es para que tú mismo obtengas esa respuesta. Ahora, Nail, ¿cómo? Y aquí yo lo estaba leyendo en tu libro, el tema de las familias, que obviamente empieza con una pareja, y cómo cada persona, ¿verdad? Que cada elemento, una mujer, un hombre, o la pareja que sea, tienen o vienen ya con sus creencias, ya con sus identidades, con sus paradigmas y quieren formar eh, una nueva núcleo. ¿Cómo el coaching nos puede ayudar a acompañar a esta pareja a formar una familia y que ahora comiencen como que a crear este nuevo espacio en donde puedan converger ambas miradas o, por supuesto, hacer nuevas, ¿no? Que muchas veces esa es la resistencia y el choque Ujú, entre las parejas, ¿no? Así es. Así es. Fíjate algo bien bonito. Para ir ilustrando este pedacito del ciclo vital de la familia que es el encuentro de la pareja, ¿no? Eso que tocabas de decir, cada persona viene con sus creencias, sus valores de familia. Y es que la familia, cuando yo la describo, si colocas la palabra familia, fa significa hacer, mi significa mío, y lía significa líos. Entonces, familia significa ser mis líos. Entonces, yo como mujer traigo mis líos y ese hombre trae sus líos. El asunto es que en coaching ellos vienen con una situación actual, que se aman, que quieren hacer una relación bonita, pero ahí en esa sesión es donde realmente los líos se exponen, porque ujú, ellos no vienen a vivir con esos líos que traen de atrás, ellos van a crear ahora su propio esquema de vida, ¿ok? Su propia situación, como quieren vivir, y van a atravesar esa situación actual que traen para entonces, siempre le hago la pregunta, qué quieren lograr al terminar esta sesión? Oye, ujú, entonces cada uno dice, yo quiero lograr
que él y yo convivamos diferente. Ahí aparece la rueda de espacios vitales, que Ujú, simplemente son preguntas que te llevan entonces a tú tomar decisiones sobre cómo quieres vivir en la comunicación de la pareja, cómo quieres tener el ambiente en pareja, cómo quieres manejar los recursos económicos en pareja, cómo quieres manejar entonces tú las relaciones familiares, porque ya no es que mamá y papá vienen a meterse en nuestra relación, hay que ponerse de acuerdo en cómo van a ser esas relaciones ujú, con papá y mamá. Oye, cómo queremos ujú, criar a estos hijos que no tenemos, pero que tenemos que pensar cómo me gustaría que fuese la crianza de mis hijos. Oye, cómo queremos entonces tener intimidad. Todos estos espacios que son vitales dentro de la relación de pareja son los que nosotros manejamos en las sesiones de coaching para familia en la etapa de la pareja. Entonces, ellos son los que construyen cómo quieren vivir. El detalle es que muchas parejas vienen cuando tienen ya la explosión. exactamente. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, señores, nos vamos a detener, es en el primer espacio de la rueda de espacios vitales, que es precisamente la identidad de la pareja. ¿Quién eres tú? ¿Qué te gusta a ti? Porque cuando estamos enamorados no vemos nada, todo es perfecto. Entonces, crear la identidad de la pareja es el primer paso cuando una pareja viene a una sesión de coaching para familia y vienen con un conflicto que uno dice, ¿qué es lo que quieren? Ni ellos Ujú, mismos a veces mm. saben lo que quieren. Entonces, comenzamos por ahí, por hacer preguntas para que ellos como pareja creen su identidad en pareja. ¿Quiénes somos como pareja? O además, ¿quién eres tú que yo no te conozco? Yo conocí a un hombre distinto, yo conocí a una mujer diferente. Entonces, ahora sí, nos quitamos el velo y ahora estoy conociendo a la verdadera persona con la que voy a vivir. sí, Y es muy es como bonito. se dice, viví con él, porque antes Es, era, peleábamos y hacíamos y construíamos y cada quien a su casa. Si estábamos peleados, es cada quien se iba para un lado y ya. Pero así. ahora es viví con él o viví con ella, ¿no? Exacto. Y entender Me esa encanta esa identidad. frase. A mí me encanta esa frase porque tú sabes que la gente dice, ay, tan bello tu esposo, yo quisiera una serie de Viví con él, mi amor. Viví Terminó con de él, volver mi la cena. reina. Exacto. Amanecer y dormir y acostarse con él. Vaya. Nair, una pregunta. Me encanta que le des esta mirada porque, bueno, aquí estamos conviviendo tres coaches, cada uno en un ambiente distinto. Yo Sí. soy coach de familia también, de adolescentes. Yo me especializo en familias que tengan adolescentes para esa transición. Cato, el ejemplo que diste fue perfecto. Mi hijo se va, el nido vacío. Entonces creemos que el nido vacío es nada más de nosotros. No, el adolescente también tiene un nido vacío, ¿no? La pregunta que te quiero hacer va más allá del proceso de coaching y de todo eso. ¿Qué te llevó a ti a elegir eso? Esa mirada a ese proceso de coaching. Mira, yo digo que en la vida uno no es estático, el ser humano es Ujú. dinámico. Y la vida a veces te da una patada por el culo, voy a hablar así, no sé si puedo decirlo, pero te da una patada por el Perfectamente. culo porque estabas en tu zona de confort. Yo fui una mujer que primero fui gerente de recursos humanos de una transnacional muy grande en Venezuela y me acostumbré a la relación. Y a mí me Mm, encantaba la gente, me encanta la gente, ¿ok? Pero llegó un momento que dije, estoy cansada de esto, pero tenía un jefe maravilloso que me apoyaba en todo lo que yo quería. Y entonces me dijo, Nay, tú eres muy buena ayudando a la gente, tú deberías estudiar terapia familiar, algo así. Y él fue el que me impulsa a estudiar la especialidad de terapia familiar. Y estaba Manuel Barroso, vino Virginia Santina Venezuela y yo me enamoré. Me enamoré locamente de la familia y yo dije, bueno, yo voy a tocar este espacio porque verdad es bien amplio. El tema de la familia es muy ujú. amplio. La gente piensa, Muy ah, amplio. no, yo aprendí de familia. No, eso es un mundo que no tiene fin, mi amor. Ujú. Y Así entonces, mismo. sí, porque acuérdate que son vínculos, Así relaciones, es. dinámicas, y eso, cada familia tiene un mundo diferente. Ujú, Entonces, bueno, ahí comenzó mi carrera estando dentro de la organización y cuando ya yo termino, yo le digo, bueno, yo creo que llegó la hora de partir y fue perfecto porque estaban haciendo cambios en la organización y yo decido montar mi consultorio, el feliz, Nail, vamos para ver el consultorio, vamos a ver dónde lo vas a montar. Pero yo llevaba también la especialidad de gestal y yo tenía una idea de que yo no quería encasillarme en el consultorio rígido con un escritorio. ujú, No, yo quería algo así, abierto, porque las familias son así, o sea, para que puedan hablar no puede haber obstáculos. Entonces yo creé un salón grande con muchos almohadones y la gente hacía catarsis, los padres se paraban, era una
era una preciosura. Entonces, yo comencé y no paré. Pero cuando me toca emigrar, porque hay que irse, ahí es donde yo digo, y entonces todo esto que yo creé se va a ir al suelo. Mm. Y le dije a mi esposo, dame 3 meses porque necesito, yo no quiero cerrar, yo quiero dejar esto abierto, esto es una misión de vida. Y Ujú. le digo a mi hermana que esta es rectora de una universidad, le digo, ay hermana, tú te vas a jubilar, pues no te quedas con esto. ¿Y qué voy a hacer yo ahí? Pues tú eres educadora, mi amor, tú lo que vas a simplemente, yo te voy a preparar y tú te vas a quedar. Y ella me dice, vamos, pues. Y entonces comienza a estudiar coaching para familia, comienza a estudiar gestal, empieza a estudiar constelaciones familiares y ella está ahorita, ya tiene, desde que yo me vine, tiene 18 años liderando la Wow. clínica que no, que es más, los dueños, eso no es de nosotros, estamos en un penthouse de 250 metros cuadrados en una zona extraordinaria. Los dueños están aquí, son mis vecinos aquí en Tampa. Y yo Wow. dice, tú eres la única que vas a sobrevivir en ese edificio. Porque ellos Wow, qué dicen que esa es bonito. una misión que también a través de mí ellos están cumpliéndole a la ciudad porque todos emigraron también. Y estando en Panamá, que fue el país que nos decidimos por lo cercano a Venezuela, nos fuimos a Panamá también porque como italianos, yo soy italiana por mi esposo, ciudadana italiana, ahí nos abrieron las puertas así y ya las Mm, Sí, semanas ya sí. teníamos papeles y todo. Pero estando en Panamá, yo digo, ¿y esto es todo? Yo no puedo quedarme sin trabajo, yo tengo que trabajar, yo no nací para estar viendo, cocinando nada más. Yo cocino todos los días, pero oye, lavar, planchar para un hombre, no, no, oye, yo necesito no. seguir haciendo mi trabajo. Y ahí aparece Fernando Celi y me dice, pero ¿por qué vas a dejar de trabajar? Yo te apoyo, yo te ayudo, vamos a que armes tu programa de certificación de coaching para familia. Y yo le digo, ok, dame un tiempito porque yo necesito ahora estudiar. Yo no puedo salir. Yo Ujú. tenía mis formaciones de coaching, pero es que bueno, eso es un No temazo. vive actualizándose. Uno vive actualizándose. Ya yo Ujú. había hecho otros cursos de coaching organizacional porque ese era mi tema. Yo trabajaba en organización. Ujú, Yo era coach organizacional. Yo decía, ahora tengo que bajar esto, a coaching para familia. Y ujú. además necesito una acreditación, porque si voy a formar, yo no voy a formar desde Nail Núñez, yo tengo que formar desde una asociación internacional que te diga, mira, esto tiene un código de ética, esto es serio, usted no viene aquí nada más que a hacer 4 o 5 preguntas un fin de semana, no, yo quería algo bien. Y él me dijo, bueno, total que él me acompañó por 2 años hasta que yo abrí la academia que actualmente tenemos, que es Familiar Coaching Academy. Pero no fue porque dice, ¿cómo fue la transición? Bueno, mira, yo tengo el conocimiento. Yo creo que como dicen todos en la IACNA, y tú tienes un conocimiento innato, tienes más de 20 años como terapeuta, eso no se bota por la basura, eso se Ujú. adapta. Y de verdad, al principio fue rudo pasar de ser terapeuta a ser coach, porque uno está acostumbrado a mirar todo muy rápido. No sé si yo miraba a la gente hablar y se tiene esto, tiene esto, ta, 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 esto se resuelve así. Claro, tú Mm. tienes una mirada muy amplia de la terapia y yo decía, no, Nail, esto es lo que tú ves, pero ¿qué ve tu cliente? Cuando pasas al coaching, tú te frenas y dices, no, esto es tu mirada, no es la mirada de tu cliente. Vamos a la mirada de tu cliente. Nay, yo creo que yo soy una reencarnación tuya. O sea, de verdad. Trabajé en recursos humanos toda mi vida. Me desarrollé como coach, este, en el área organizacional, llevaba todo el área de desarrollo organizacional, formé equipos de alto desempeño, líderes de alto desempeño, actividades vivenciales, y cuando me vine para acá, seguí trabajando en el área de recursos humanos y yo de repente, mi hijo cambia el sistema educativo y me vuelto y yo digo, ¿qué es esto? Yo tengo que entender esto, yo tengo que acompañar a mis hijos y hago exactamente lo mismo que tú. Dije, toda mi experiencia durante 21 años me tiene que servir de algo. Y Así es. busco una certificación a través de alguien que trabajó conmigo en Empresas Polar y me dijo, estoy en Colombia, tengo esta alianza con esta certificación en España, 20, tú eres eso. Y aquí estoy 11 años después. O sea, Maravilloso. No, teoría, yo decía, solo me faltó el Townhouse. exacto, Tú ¿no? Y, tienes. y ese lo tiene. En tu mente ese pensado está ahí, porque uno No, todo y quiere pasar. adicionalmente me impresiona cuando dices, mi esposo al principio me decía, no, no le digas a la gente en la primera sesión indagatoria, no le digas el problema.
O sea, por eso te enseñan que son 4 pasos, que son 4 etapas. Respira, inhala, porque ya tú quieres darle la solución. Y yo, es verdad, es verdad. Es que las empresas me lo me pedían la respuesta así para solucionar el equipo, el trabajo, el líder. Qué bonito saber que esa transición es la que estamos viviendo y la que como coach además pocas veces nos atrevemos a hablar de eso, ¿no? Y por eso te hice la pregunta. No, yo lo digo con toda naturalidad porque, mira, nada de lo que hemos hecho en la vida se puede lanzar por la basura. Eso es un agregado de valor muy grande porque tu mirada es mucho más amplia. No es una mirada rígida de cuando nosotros estamos comenzando algo que te da miedo, voltear para acá, voltear, porque tiene que ser lo que aprendiste. Nosotros tenemos una mirada así muy amplia. Podemos mirar al papá que es empresario y entender al empresario que viene Correcto. preocupado. Oye, vemos a la mamá que trabaja o la mamá que se queda en casa. Podemos entender todas las dinámicas de una manera muy natural y sin juicio. ¿Me Y me explico? pasa particularmente con los adolescentes cuando les digo, no soy psicóloga, les cae como un alivio, ay, no estoy loco, ay, mi mamá Ah, no me pidió esto por eso. Y yo les digo, y soy muy responsable, y siempre les digo, cuando esa línea esté muy fina y cuando yo vea que hay un trastorno, que hay algo, algún diagnóstico que yo lo puedo leer, porque obviamente uno desarrolla también sí, esa señor. sintonía, yo digo, tengo toda mi gama de alianzas y digo, usted tiene que ir para allá, te propongo que vayas por aquí, porque definitivamente eso nos puede hacer mucho daño también a esa figura del coaching. Te Sí. pregunto, Nail, si te dijera cuál ha sido tu reto más grande como coach de familia, ¿cuál pudieras El reto pensar más que fuese? grande, el reto más grande es presentar los exámenes en la IAC. Que son de verdad. Ay, mira, 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 mira. Ay, Dios mío, si yo te contara, tengo dos maestros que son mis tutores y cuando llega la hora de presentar el examen y digo, ay, yo no sé, chico, yo creo que yo voy a esperar. No, espere, es angustia porque te van a evaluar y no te va a Ay, evaluar sí. cualquier persona, te van a evaluar los mejores coaches y no te evalúa uno, te evalúan tres. Y tú dices, Mm, por mis alumnos, por la academia, respira profundo que vas bien. Y esperar ujú. un mes y medio que te den la nota y que te den Ay, los es horrible. resultados. Ay, para mí, yo te voy a decir algo. A veces yo digo, Leo, yo creo que te dejo esto a ti. Porque a veces, y él me dice, no, señor, porque usted es la cara de la academia, porque mi esposo también es master coach y a él lo quieren muchísimo en la IFC y a trabajar. Y digo, yo creo que yo te voy a dejar esto a ti, mi amor, porque esta aquí creo que va a agarrar unas largas vacaciones. No, no, señor, usted va a presentar el examen otra vez. Esa es Tú la sabes, parte Nail, que más. una de las cosas más retadoras para mí y que siempre fue un reto en toda la certificación, porque otra vez vuelvo y les repito, esta certificación con Nail fue una certificación de un año, ¿ok? Con clases en vivo todos los lunes, con prácticas 2 veces por semana, o sea, son horas y horas de práctica, de trabajo, de entrenamiento, de teoría, pero lo más interesante, otra vez como siempre, como que es la conclusión de todo, yo voy a certificarme como coach porque yo quería comenzar a acompañar a otros padres, ¿verdad? Con hijos de deportistas en todo el proceso que vivan con el deporte de sus hijos, porque yo me estaba dando cuenta que eso me estaba a mí afectando, que yo no estaba sabiendo bien acompañar a mi hijo y claro, yo voy con ese propósito. Ahora, bueno, yo creo que todas las clases y las prácticas, la respuesta estaba dentro. O sea, el coaching primero tenemos que hacernos a nosotros mismos. Todo esa internalización de mis paradigmas, de mis creencias, porque cuando yo me voy a presentar en una sesión, y otra vez que todavía sigue siendo un reto para mí, y esa es mi pregunta, ¿cómo hacemos para no trasladar o reflejar muchos de nuestras creencias, muchos de nuestros paradigmas en la sesión con el cliente, que por eso es que tú dices, esto es mucho de preguntas, no es de que yo te voy a dar mi mirada ni te voy a aconsejar, porque para mí esto puede tener una solución según mi perspectiva, pero en realidad es lo que le está sucediendo al cliente. Entonces, mantener ese presente y tratar de mantener esa objetividad para mí sigue siendo muy retador. Entonces, Nail, ¿cómo lo manejas tú Me hago en, coaching.
Yo me hago Ujú, coaching, yo tengo que tener un Ujú, coach. Cuando yo empiezo ujú, a proyectar mis asuntos en una sesión, ese asunto es mío. Sí, yo puedo terminar la sesión con mi cliente, pero yo tengo un coach que le digo, mira, vi esto en mí, en este ujú. cliente, necesito trabajarme esto. Un coach que no tenga su coach de cabecera o su Está muy terapeuta mal. de cabecera está muy mal, porque eso es Ujú, obligatorio en toda carrera por ética. ujú, claro. Porque nosotros no somos una caja vacía, nosotros también tenemos nuestros propios asuntos que no nos recordamos y que pueden aparecer en un momento. Y eso no es ni malo ni bueno. Esa es una oportunidad que tenemos los seres humanos que trabajamos ayudando a otros para poder resolver también nuestros asuntos en el momento que nos toca mirar. Me ujú, encanta. Respiramos en el proceso que estamos acompañando y decir, aquí está lo mío también, pero eso es tuyo. Vamos de nuevo, respiran ahí porque ahora vas a hacer las preguntas porque él vino a resolver un asunto. Él está en una sesión de él y no estás tú en la sesión de él. Vamos. Mm, ujú, Pero uno lo ve y uno dice, ups, necesito trabajar. ujú, ¿Ok? Entonces, esto es algo que a mí me llama mucho la atención porque la gente viene, dame el papel. No, y la ujú. ética es tú tienes un coach de cabecera, tú puedes tener a tus compañeros de estudio que ahora son coach que se conviertan en esa persona. Si tú has estado en Así es. sesiones de práctica con ellos, ya no hay nada que ocultar. Ve y dile, mira, necesito una sesión contigo. Es así. mm, Es así porque la Mi humildad. esposo abrió un grupo porque nosotros tenemos monitoras que todos los días, o sea, todas las semanas estudian. O sea, aquí la cosa es seria. Y él Ujú, abrió y amplió el grupo y le dije, bueno, todos aquellos alumnos que quieran venir a practicar, aprovechen de sacar sus asuntos y resolverlos aquí en el grupo. ujú, Algunos vienen, se van y así, pero se queda abierto el grupo precisamente por ese tema. Porque Para yo que- creo que particularmente es muy importante lo que estás diciendo, porque muchas veces nos ven como que nosotros tenemos todas las respuestas, todas las soluciones, pero que además somos literalmente la caja de Pandora. O sea, todo está ahí. Y nosotros, muchos casos, y me pasó a mí al principio, uno se olvida de uno. Así es. Cuando te empiezas a cargar y a cargar, yo caí en cuenta, claro, yo cuando estaba en el área organizacional, yo no tenía esa figura de coach, yo tenías a tu jefe y el mío también ujú, era maravilloso, pero, y maravillosa la última que tuve, pero al final tú después, cuando estás tú solito y cuando estás en un emprendimiento, tú te volteas y dices, ¿y ahora con quién hablo? ¿Y ahora qué hago? mm, Es responsabilidad de esos coaches, que ahí es donde está la diferencia de la pregunta que te hizo Lice. Un coach no es aquel que lo sacó en una caja de Ariel, que supo mucho de nutrición, de ejercicios, de deporte, y ahora se volvió coach. Porque es que creen que ujú. cualquiera dice coach. Ha hecho a mí al principio, cuando terminé la certificación, yo decía, uy, es que yo no me quiero poner el nombre de coach, porque me hace mucho ruido con esa gente balurda. Sí, porque Pero, está demasiado contaminado. Ujú, pero cuando tú No, pero aprendes, fíjate que esto es algo bien interesante ajá, aclarar. Va a haber mucha gente, pero aquel que es coach profesional siempre va a ser visto muy diferente a los demás. y eso lo aprendí, ujú, Eso, mira, absolutamente. yo de verdad, y se lo digo a mis alumnos, ustedes tienen un código de ética, ustedes estudian su Ujú, código de ética, ujú. ustedes tienen un número, ustedes pertenecen a una asociación importante a nivel internacional. Esto no es un juego, ustedes han pasado un año estudiando, ujú, Ujú, ustedes no fueron a un curso y ellos, y muchas, fíjate, yo estoy terminando un grupo. Y ellos están tan claros que me dicen, "Ay, yo no estoy listo". Le dije, no, es que no estás lista todavía. Tienes que pulir ujú. esto, esto. Y están ahí tranquilitos haciendo prácticas y haciendo así prácticas. es. Terminaron las clases y tienen 3 y 4 meses practicando aparte hasta que no pasen dos sesiones grabadas, no se gradúan. Ujú, Así mismo ujú. es. Que se los digo yo. Nail, tengo en mis manos tu libro. Háblanos un poquito de este libro que otra vez, o sea, yo estoy impresionada de la cantidad de información, aparte súper sencillo de leer porque está explicado de una manera, bueno, así como eres tú, que tienes ese talento para la explicación, para dar clases, para enseñar. Háblanos un poquito de este libro, dónde lo Mira, podemos conseguir y también de la academia, si alguien se quiere certificar contigo, que lo recomiendo 100%. ok, fíjate, este libro nació porque, a ver, lo voy a poner aquí, Ahí. porque Ujú, aquí, ok, este libro nace
porque después de tener 17 años dando clases de coaching para familia, dije, ya, llegó la hora de entregarle al mundo todo lo que tú enseñas. ¿Ok? Por supuesto, no están muchas de las cosas que enseño porque sería irresponsable que yo entregue Claro. herramientas de coaching para familia y después sean mal utilizadas. Pero lo que es la base del coaching para familia está en este libro. Sobre todo, son herramientas poderosas para guiar procesos de transformación familiar. Y si bien es cierto, el libro al principio, cuando lo agarras, dices, oye, pero esto es para profesionales, esto no es para mí. Y no es verdad. Ujú, El libro, cuando tú lo agarras, te explica realmente qué es el coaching, te explica las raíces Ujú, del coaching para que no te quede la menor duda que esto es una ujú, profesión y sobre todo te explica la diferencia entre la psicología y el coaching para que también te quede claro cuál es la diferencia. Pero también cuando agarras el ciclo vital de la familia, te permite ir revisando tu propio proceso de familia sin tener el título de coach, porque yo soy un papá que quiere saber coachar a mis propios hijos. Quiero ujú, mejorar mi comunicación con mi familia. Quiero saber realmente qué pasa con mi pareja. Oye, quiero saber también por qué las cosas cambiaron cuando nació mi primer hijo. ujú, ujú, Oye, quiero saber por qué mi hijo adolescente se comporta de esta manera. Todo eso está allí. ¿Cómo le puedo hacer preguntas a mi hijo adolescente para poderle llegar a su corazón? Oye, ya tengo el nido vacío. Se fue todo el mundo y ahora esta mujer no la conozco. ¿Y este hombre de dónde vino? Ay, Dios ujú, mío, no. Todo eso está allí. Oye, ¿cómo conectar de nuevo con mis hijos? ¿Cómo conectar de nuevo en estos cambios que vivo? Pero además hacerme preguntas reflexivas a mí como ser humano para poder evolucionar. Y al final del libro dejo el proyecto familia. Oye, ¿cómo ahora que termine el año me puedo reunir con mi familia para crear un proyecto para el año 2026, 2027? Porque cada uno tiene su propio sueño, pero yo tengo que ujú, acostumbrarme, que bueno, que podemos reunirnos antes de que termine el año para evaluar nuestra vida como familia y empezar a crear un proyecto juntos para el año siguiente. Todo eso está aquí. Pasé un año, porque les voy a decir, esto fue un año de trabajo. Mi esposo me decía, ujú. siéntate, pues dice, yo no le puedo llegar a la gente como cuando doy clase. Tengo que también hablar de claro. ellos, hablar de cómo llegué aquí, además metáforas, además historias de mis clientes que Ujú, están con otros nombres, para que vieran que sí, que muchas personas hasta en la vejez, que la gente dice, ay, pero el ciclo vital de la familia en la vejez no tiene nada. Yo creo que en donde más me detuve fue ahí porque es donde más los hijos necesitan conocer de cómo manejar esa etapa. ujú. Ujú. Entonces, el libro sí está en Amazon. De hecho, lamentablemente cuando salga este programa ya ha pasado la promoción, pero pues va a tener un fin de semana full, precios especiales. Pero ya cuando ustedes lo conozcan y que vayan a Amazon, este libro pues va a estar disponible tanto para todo Sudamérica, para México, Canadá, Estados Unidos, prácticamente para todo el mundo. De verdad, a las personas que trabajan con familia, a las personas que les encanta ayudar a familias, este libro se los recomiendo, no porque lo haya hecho yo, sino que tiene Atentamente yo. exacto. Este es un libro hermoso, de verdad les digo, y Es las hermoso. preguntas, las reflexiones, todas las herramientas. Aquí, por eso es que se ve gruesito. La editorial Ujú, decía, Nail, no considera. Le dije, no, déjalo así, porque esto no ujú. es para que la gente piense que es una novela, no, esto es un libro de Ujú, trabajo. De hecho, mis Y alumnos, todos cuando entran, tienen su libro en la mano. La semana que viene vamos a ver el tema tal, nos vamos a leer de la página tal a la página tal, y las preguntas van a surgir y ha sido maravilloso. seguramente, Nail, no tengo el libro, pero ya lo voy a tener. Seguramente tiene que ver con que no te lo tienes que leer todo, como un bestseller te lo tienes que leer todo. Tú puedes ir como una herramienta de Exacto, vida a lo que te esté sucediendo, a lo que quieras exacto. transitar, a lo que quieras profundizar. Y yo creo que ese es el valor que tiene un libro como ese. Así es. ujú, Fíjate algo, Liz, que una persona me hizo una entrevista, le dije, mira, los autores siempre dejamos algo lindo en los libros y siempre Ujú, dejamos un mensaje a la persona cuando lo agarra. Y yo aprendí que yo cuando agarro un libro, yo me voy a una librería y yo lo primero que hago es tocar el libro. ¿Qué me quieres decir? Le digo al autor, ay, ¿qué tú me quieres decir con este libro? ¿Hay algún mensaje para mí? Y lo toco y lo abro.
y después respiro y le digo, dime lo que me quieres decir, qué es lo que me vienes a enseñar y ¡pam! Abro la página. Así mismo es. Evolucionando juntos, liberando cargas, espacios para crecer en familia. Ah, aquí tengo que leer este capítulo. Ujú. Ella me Fíjate que quiere nos lo decir, estabas diciendo antes de grabar, de que ahorita estabas liberándote de cargas, de que ahora ya estás Exactamente. en no, otro no, espacio. de hecho, yo, Muy bien. fíjate, ¿qué me quiere decir Nail? Que estamos Ujú, evolucionando juntos. Entonces, esto es lo que ella me quiere decir en su libro. Ujú. Hay algo allí que ella me quiere decir. Pero como tú dices, cada quien va a buscar en qué Así etapa es. del ciclo vital está y va a decir, mi tema es con la llegada de los hijos, ay, estos niños me tienen loca. Entonces, oye, soy mm, una mamá cansada. Por ejemplo, varias personas que lo leyeron se fueron directo a la llegada de los hijos y me escribieron llorando, muchacha, qué cosa tan impresionante. Tuve que Ujú. leérselo a mi esposo para que comprendiera cómo yo me siento desde que llegó este. Ujú. Así es. Por fin mm. mi esposo leyó y comprendió y llegamos a acuerdos, Nail. Tomamos decisiones impresionantes. Y no son coaches, son padres. Así mismo Ujú. es. Así mismo es. ¿Ok? Bueno, estoy Entonces, segurísima que está pensado, hecho y escrito con esa intención de ayudar en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia a la familia. Nail, te quiero agradecer infinitamente este espacio, esta entrevista tan maravillosa. Como digo, creo que soy una reencarnación tuya. Ojalá pueda escribir tantos libros como tú en algún momento, pero voy a comenzar por comprarme este de verdad. Y bueno, muchísimas gracias por hacer este mundo mejor con tus conocimientos, con tu academia, con tu experiencia. Y bueno, ojalá puedas vivir mucho tiempo más alrededor de la laguna con tus paticos y disfrutando la vida. ay, sí, Dios quiera que sea así. Yo quiero invitar a todas las personas que aman ayudar a otros, pero en especial ayudar a niños, adolescentes, a padres, que nosotros el año que viene ya estamos aperturando la nueva certificación en el año 2026, en febrero del año que viene. Ya en enero se pueden inscribir, no se van a arrepentir. Es un paseo hermosísimo, es una renovación para todo aquel que quiere vivir esa experiencia de conocer el trasfondo de una familia, pero a través de su propio proceso evolutivo de vivir el coaching piel adentro, porque se vive piel adentro. Así Así que es. gracias a las dos de verdad por esta invitación. Ha sido agradable esta conversación. Muy agradable. Gracias, Nail. Vamos a dejar toda la información acá abajo en la descripción para que contacten a Nail, que aparte, otra vez, es una persona maravillosa y con muchísimo conocimiento. Yo se los recomiendo 100%. Y bueno, será hasta un próximo episodio de Punto de Encuentro. Un abrazo. Gracias, gracias. Nos vemos Bye. pronto.